clase es de la articulación de la rodilla, sus músculos, movimientos. Vamos a ver que la articulación de la rodilla es una articulación inestable, ¿sí? Es la articulación intermedia, es una articulación que tiene función de carga y de movilidad, pero para la función de carga que tiene es una articulación muy inestable, ¿sí? Esta articulación en realidad es un complejo porque se forma por medio de dos articulaciones, ¿sí? La articulación femorotibial, que es una bicondilia, ¿sí? Bueno, acá encontré un pequeño errorcito. Es una bicondilia porque tenemos dos cóndilos femorales, y la articulación femororotuliana, que es una troclear, la de rótula con la garganta femoral o troclea femoral. En su conjunto la vamos a clasificar como una trochleartrosis. Vemos entonces que tenemos distintas superficies articulares. Por un lado, cóndilo medial y lateral. Vemos las diferencias que hay entre ambos cóndilos que hacen a luego sus diferencias funcionales. El cóndilo medial o interno es más bien ovalado, ¿sí? Es alargado de adelante hacia atrás, lo cual coincide luego con la forma del platillo tibial interno. Y si vemos el cóndilo lateral o externo, vamos a ver que es más bien circular, ¿sí? Es más ancho en su diámetro transversal respecto al interno. Bien, esto, como dijimos, se correlaciona luego con la forma de los platillos tibiales, que son las estructuras que van a articular con los cóndilos del fémur. Vemos un platillo tibial interno que tiene un eje mayor anteroposterior, que es más ovalado, bien, y que tiene una mayor concavidad, lo cual hace a que esto se corresponde con el descenso, bien, el descenso mayor que hay por parte del cóndilo interno respecto al cóndilo externo. Y el platillo tibial externo, vamos a ver que es mucho más circular, bien, y es más bien plano y puede presentar hasta una leve convexidad. Esto hace que esta mitad de la articulación, el compartimento externo de la articulación, tenga una mayor participación en la movilidad que en la estabilidad. Bien, entonces, los cóndilos femorales vemos que articulan con los platillos tibiales. Y por parte de la rótula y de la articulación femororotuliana, vamos a ver que la garganta femoral o tróclea femoral va a articular con la cara posterior, ¿sí?, de la rótula. Ahora, como vemos, la diferencia entre convexidad de los cóndilos y concavidad de los platillos es sumamente diferente. Entonces los platillos tibiales vemos que no son para nada contenedores con respecto a la dimensión de los cóndilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un fibrocartílago en el medio, ¿sí? En este caso no van a ser anillos completos, sino que van a ser semicompletos. Y a diferencia de lo que vemos en el rodete cotiloideo, acá nos vamos a encontrar con estructuras de fibrocartílago que son móviles, ¿sí? Por ende vamos a ver que tienen dos carillas articulares. Una para los cóndilos y otra para los platillos. Estas estructuras son los meniscos. Vemos que son estructuras que tienen distintas formas, uno y el otro. En este caso tenemos acá bien un corte, ¿sí?, de la rodilla a nivel entre medio de los meniscos y el fémur. Entonces estamos mirando desde arriba en esta imagen, una vista superior de la superficie de los flequillos con los meniscos interpuestos arriba.
Esto es anterior, acá tenemos el tendón rotuliano y esto es posterior. En el medio nos encontramos con los ligamentos cruzados y podemos observar que el menisco externo, si esta es una rodilla izquierda, un corte de rodilla izquierda, el menisco externo tiene una forma más circular, decimos que es una forma de O, porque tiene sus astas o cuernos de fijación, el posterior y el anterior, mucho más juntos respecto al menisco interno que tiene una forma de C. ¿Sí? Sus astas o cuernos de inserción anterior y posterior se encuentran mucho más separadas. Esto colabora luego, en esta imagen vemos lo que sería el mismo corte pero de una rodilla derecha. ¿Sí? Acá tenemos el menisco interno en forma de C, el menisco externo en forma de O. Esto hace que también sume a la función de cada compartimento de la rodilla, ya que el compartimento interno de la rodilla colabora más con la estabilidad y el compartimento externo colabora con la mayor movilidad. Entonces, vamos a ver que de hecho el menisco externo se mueve el doble, ¿sí? Tiene el doble de movilidad que el menisco interno. ¿Cuáles son las funciones de estos meniscos? Las funciones son, por un lado, el soporte de carga, bien, de absorber y redistribuir la carga de peso, la absorción del impacto, la estabilidad, la lubricación articular, bien, la estabilidad es por medio del efecto de cuña, o sea, esta forma triangular que tiene el menisco del corte, la lubricación, la propiocepción, bien, la amortiguación. Esas son algunas de las funciones más importantes que vamos a encontrar respecto a los meniscos. Vemos que los meniscos durante los movimientos de la rodilla, ¿sí?, se van a mover. Dijimos que tenían dos superficies articulares. Vemos que durante la flexión los meniscos retroceden, en la extensión los meniscos avanzan y cuando la tibia rota, ¿sí?, los meniscos uno avanza y el otro retrocede. Pasamos a la articulación femororotuliana, que dijimos que las superficies articulares eran lo que tenemos acá con el número 2, ¿sí?, la tróclea femoral con la cara posterior de la rótula. Bien, vemos que esta articulación era una troclear, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad lo que hace esta articulación es aumentar el brazo de palanca del cuádriceps. O sea, hace que digamos, la fuerza mecánica que hace el cuádriceps sobre la articulación de la rodilla para extender, ¿sí?, tenga un poquito más de ventaja, ¿bien? Al aumentar el brazo de potencia, lo que hace es brindarle un poquito más de ventaja para que no tenga que esforzarse tanto. Entonces, por un lado, lo que hace es aumentar el brazo de palanca del cuádriceps al extender la rodilla. También se encarga de distribuir bien el estrés de compresión que sufre el fémur en la carga, en la carga de peso, en la flexión y la extensión, sobre todo en lo que es movimiento de cadena cerrada, ¿sí?, todo lo que es agacharse, pararse, bien, distribuye el estrés de compresión y lo que hace también es cumplir la función de polea, ¿sí?, en los últimos grados de extensión de la rodilla. Bien, ahora pasamos a los medios de unión. Vimos cuáles eran las superficies articulares, vimos qué estructuras encontrábamos entre medio para facilitar la congruencia articular y ahora vamos a unir estas superficies articulares. Primera estructura de unión, la cápsula. Si nosotros sacamos toda la cápsula de la rodilla, vamos a ver que tiene esta forma, ¿sí? Es como un tubo con forma de palmerita de las que compramos en la panadería, ¿sí?
vemos que adelante este tubo, ¿sí?, tiene una ventana, ¿sí? Quiere decir que hay un orificio. ¿Para qué? Para que ahí pueda articular la rótula. Quiere decir que la rótula no queda adentro de la cápsula, sino que queda por fuera, tiene su propia movilidad. Ahora, todo este margen de arriba se va a fijar en toda la zona que tenemos con línea de puntos y obviamente la parte que no se ve dentro del fémur. Y todo este margen de abajo, esta semiluna de abajo, se va a fijar en esta zona, bien, en todo el contorno de la meseta tibial. Y fíjense que lo que va a quedar por fuera son los ligamentos cruzados, ¿sí? Esta es la inserción tibial. Acá vamos a encontrar los ligamentos cruzados, que vamos a decir que son intraarticulares, porque están adentro de la articulación, pero son extracapsulares. Quiere decir que no se encuentran adentro de la cápsula. Ahora, vamos a poner ligamentos y estos ligamentos los vamos a dividir en grupos. Vamos a poner ligamentos adelante, a los costados y atrás. Adelante vamos a poner tres grupitos, ¿bien? Por un lado, el famoso tendón rotuliano, ¿sí?, que es la continuación del tendón cuadricipital. Fíjense que de esta manera uno la rótula, que es la estructura que vemos acá, hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Después vamos a poner las aletas y los alerones rotulianos. Vamos a poner las aletas o alerones rotulianos que van a ir desde la rótula al fémur, y luego vamos a poner las aletas o alerones menisco-rotulianos que van a ir desde la rótula hacia los meniscos. Por ende, unimos rótula a fémur, rótula a menisco y rótula a tibia. ¿Bien? Pasamos a las caras laterales y vamos a poner entonces dos ligamentos cruzados. Dos ligamentos laterales. Un ligamento lateral interno, que es mucho más grande, más extenso, que tiene forma de cinta, ¿sí?, y que va desde el epicóndilo interno hacia la tuberosidad interna de la tibia. Y luego vamos a poner un ligamento lateral externo que tiene una forma más acordonada, ¿sí?, es mucho más corto y acordonado, que va a ir desde el epicóndilo externo hacia la estiloides de la cabeza del peroné. ¿Bien? Con eso culminamos con lo que es la estabilidad lateral. Obviamente, la estabilidad lateral interna, ¿sí?, que va a estar a cargo del ligamento lateral interno, tiene que ser mucho más voluminosa, más fuerte, por el hecho de la tendencia al valgo fisiológico o al genus valgus en el caso de que haya una patología. Vamos a la parte, perdón, se me fue, a la parte de atrás y vamos a ubicar atrás distintos ligamentos. Por un lado, el ligamento popliteo oblicuo, ¿bien? Y el ligamento popliteo arqueado, que son estos ligamentos que vamos a encontrar acá. Este, ¿bien? Y este. Estos son profundos, ¿bien? Son ligamentos que salen del tendón, ¿sí?, de los distintos tendones del músculo semimembranoso. Luego pasamos, que también están dentro del grupo posterior, a los ligamentos cruzados, ¿bien? Desde el área preespinal hacia el cóndilo externo, cara interna del cóndilo externo, vamos a tener el ligamento cruzado anterior o anteroexterno, y desde la zona retroespinal de la tibia hacia la cara externa del cóndilo interno nos vamos a encontrar con el ligamento cruzado posterior o posterointerno. Bien, estos son los que van a, uno de los ligamentos más importantes que van a participar en la estabilidad anteroposterior de la rodilla y que, como dijimos anteriormente, van a encontrarse adentro de la articulación, pero afuera de la cápsula.
Bien, en esta imagen vemos una rodilla flexionada, ¿sí? Sacamos a la rótula, bien, desmontamos la rótula, fíjense que cortamos el tendón rotuliano, estamos viendo la rodilla desde adelante, acá tenemos el peroné, tibia, bien, acá tenemos el tendón rotuliano, fíjense que sacamos la rótula porque estamos viendo directamente la, la tróclea femoral. Y en el fondo, ¿sí?, de la rodilla, en lo que llamamos la fosa o escotadura intercondilia, podemos encontrar en primera plana el ligamento cruzado anterior o anteroexterno y por detrás, ¿sí?, el ligamento cruzado posterior o externo. A los laterales vamos a encontrar el ligamento lateral externo, ¿sí?, que dijimos que tenía una forma más acordonada. Fíjense que está más separado de la rodilla. Y del lado interno, mucho más extenso y más voluminoso, nos encontramos con el ligamento lateral interno. Fíjense cómo también podemos observar las diferencias entre los cóndilos y la presencia de menisco externo y menisco interno unidos adelante por lo que llamamos el ligamento yugal. Vemos los movimientos y acá lo más importante en primer lugar son los movimientos de flexión y extensión, que son los que se dan en el eje transversal. Vamos a encontrarnos con la flexión de la cadera, perdón, la flexión de la rodilla, que de forma activa, ¿sí?, va a ser de 140 con la cadera flexionada y de 120 con la cadera extendida. Si recuerdan, previamente en la clase de rodilla habíamos visto, en la clase de cadera habíamos visto que la movilidad de la rodilla condicionaba la movilidad de la cadera, y ahora esto se repite porque la movilidad de la cadera, ¿sí?, obviamente más flexión de cadera, más flexión de rodilla, ¿sí?, condiciona la movilidad de esta articulación. Si movilizamos de manera pasiva, vamos a llegar a unos 160 grados de flexión. Ahora, si pasamos a la extensión, volvemos a decir que es un movimiento relativo, como la aducción de la cadera, ¿bien? ¿Por qué? Porque en realidad la posición de partida o la posición neutra que nosotros tomamos es 0, ¿sí? Es la rodilla extendida, por ende, para extender la rodilla, sí o sí primero tengo que flexionar, ¿bien? Si no, la posición neutra de partida es 0. También lo que podemos llegar es a 5 grados de hiperextensión, ¿sí? Hasta eso podemos llegar cuando forzamos la extensión de la rodilla. Y en el caso de que esos 5 grados se superen, la hiperextensión de 5 grados se superen, eso ya es patológico y se denomina genu recurvatum. ¿Bien? Ahora, en el eje longitudinal nosotros vamos a tener la rotación interna y externa de la tibia, ¿bien? El referente anatómico de las rotaciones, en este caso va a ser la tuberosidad anterior de la tibia. Yo voy a mirar si está hacia adentro, si está en el centro o si está hacia afuera. Y en este caso vamos a estar hablando de unos 10 a 15 grados, ¿sí?, de rotación cuando, ¿sí?, cuando la rodilla está en flexión, ¿sí? Entonces, nosotros podemos rotar la tibia cuando la rodilla está en flexión, previamente flexionada, ¿sí? Y lo vamos a poder observar con mayor detenimiento después en la marcha, porque en sí de manera analítica no tiene gran relevancia, sino solo durante la marcha. Bien, vamos a observar y trazar ciertos ángulos de medición que nos van a servir para evaluar la posición de la rodilla. Tenemos el valgo, la medición del ángulo del valgo fisiológico y luego el trazado del eje anatómico. Ambos nos sirven para poder
medir la posición de la rodilla que esté en la posición normal. Este ángulo de valgo fisiológico, bien, normalmente mide de 170 a 175 grados. Si tiene menos de 170 o de 175, en realidad menos de 170, se considera un genu valgo, y si tiene más de 175, ¿sí?, se considera un genu varo. Bien, en esta imagen podemos observar cómo si trazamos una línea desde el centro de la cadera, que se puede trazar tranquilamente en una foto, ¿sí?, en la proyección de una foto o en una placa, como es este caso que vemos acá, podemos trazar una línea que va desde el centro de la cadera, el centro del punto de unión entre cabeza de fémur y cavidad cotiloidea hasta el centro de la rótula, y otra línea que parte desde ahí hasta el centro del tobillo. Bien, el ángulo que nosotros vamos a medir es este, bien, desde afuera. Esto es lo que nosotros vamos a medir. Si este ángulo está entre 170 y 175, es normal, que es lo que nosotros observamos acá. Bien, fíjense que no llega al llano a los 180, sino que un poquitito menos. En el caso de que sea de menos de 170, es lo que consideramos un genu valgo, y en el caso de que aumente por encima de los 175, como es este caso, es un genu varo. Hay otro modo de trazar o de medir estas patologías, que es con el eje, lo que llamamos el eje anatómico, que lo podemos observar acá. Directamente trazamos una sola línea que va desde el centro de la cadera hasta el centro, ¿sí?, del tobillo, y esa línea pasa por el centro de la rótula, bien, como se ve en esta imagen gráfica, ¿sí? Como se ve en esta imagen, si pasa por el centro de la rótula, quiere decir que la rodilla está en una posición normal, y si la línea pasa por dentro, quiere decir que va a haber un varo, un genu varo de la rodilla, y si pasa por fuera, como es en este caso, ¿sí?, va a haber un genu valgo de rodilla. Ahora, ¿para qué me sirve saber esto? En el caso de que haya un genu valgo, ¿sí?, esta imagen que observamos arriba, bien, cuando hay un genu valgo, vamos a ver que aumenta la tensión del ligamento lateral interno, como sucede acá. Ahora, la zona externa, el compartimento externo, ¿sí?, va a generar un hiperapoyo, va a apoyar más acá y más del lado de afuera, menos del lado de adentro. El ligamento lateral interno va a estar más tenso. Esta zona de hiperapoyo va a predisponer a una artrosis, ¿sí?, a una artrosis que llamamos unicompartimental. Quiere decir que esa artrosis va a afectar en principio solo al compartimento externo de la rodilla, disminuyendo la movilidad, y también la tensión, ¿sí?, la línea de tracción y la tensión del cuádriceps, del tendón del cuádriceps con la posición de la rótula, se va a ver afectado también. Ahora, lo contrario va a suceder en lo que llamamos el genu varo, ¿sí?, en la patología contraria. En este caso, el ligamento lateral externo va a ser el que va a estar más tenso. Todo el compartimento interno de la rodilla va a estar más apoyado, generando predisposición a la artrosis unicompartimental interna, ¿sí? Y la línea de tracción del tendón del cuádriceps también se va a ver afectada, pero en el sentido contrario. Pasamos
a los músculos. Y acá son músculos que nosotros en gran parte ya vimos. Por un lado, los extensores. Los extensores de rodilla están compuestos básicamente por el músculo cuádriceps. Hasta ahora solo habíamos hablado del recto anterior del cuádriceps, que es este músculo que tenemos acá, ¿bien? Que también era flexor de cadera, pero a este recto anterior del cuádriceps le tenemos que sumar, ¿sí?, los tres bastos, ¿sí?, el basto interno, basto externo y basto intermedio, ¿sí?, basto lateral, que si nos fijamos el basto lateral queda más arriba, ¿sí?, el basto interno generalmente decimos que desciende más, y el basto intermedio no lo voy a ver porque se va a encontrar por detrás, más profundo, ¿sí?, bien pegadito al fémur. Como parte de los flexores de rodilla vamos a tener los isquiosurales, que lo único que tenemos que agregar a lo que ya habíamos visto es la porción corta del bíceps que antes no la habíamos visto, ¿sí? Pero tenemos semitendinoso y semimembranoso del lado de adentro, ¿sí? El semitendinoso va a nacer junto con la porción larga del bíceps, y acá, que tampoco se encuentra graficado, le vamos a agregar al bíceps, ¿sí?, una porción corta que va a nacer de la cara posterior del fémur, ¿sí? Entonces, semimembra y semitendi se van a ir hacia adentro, ¿bien? Y el bíceps se va a ir hacia afuera, por eso hablamos de isquiosurales y no de isquiotibiales, porque semimembra y semitendi terminan en la tibia, ¿sí?, y el bíceps termina en el peroné, ¿bien? Entonces no podemos hablar de isquiotibiales, sino de isquiosurales cuando nos referimos a los tres. Estos van a ser los flexores de rodilla en conjunto luego con el músculo popliteo, que todavía no lo vimos, lo vamos a ver luego en biomecánica 2, pero no tiene gran potencia como flexor de rodilla.